A menudo nos llegan un montón de noticias sobre salud, ¿verdad? Que si esto es bueno, que si aquello funciona, que si algo aumenta el riesgo. Sí, es un bombardeo constante. Y es fácil perderse. Totalmente. Por eso hoy queríamos hacer un análisis un poco más a fondo de cómo interpretar esas noticias, basándonos en los materiales que hemos revisado. Exacto. Vamos a meternos con la epidemiología analítica. Eso es. A ver si desciframos qué son el riesgo relativo, la odds ratio, el NNT, el NNH. Y sobre todo, cómo saber si nos podemos fiar de esos números, con los intervalos de confianza. Esa es la misión, entender estas herramientas que usan los estudios de salud. Fundamental, sí, porque si no, podemos sacar conclusiones que no son. Son la base para, bueno, para evaluar la investigación y tomar decisiones con fundamento. Tanto a nivel personal como imagino en salud pública. Efectivamente. Así que vamos a ello a ver si lo desgranamos bien. Venga. Empecemos por las medidas que nos dicen si algo está asociado a un evento. El riesgo relativo, el RR. Ese parece el más intuitivo, ¿no? Sí, el RR es bastante directo. Compara la probabilidad de que pase algo, una enfermedad por ejemplo, en gente expuesta a un factor, Ajá. frente a la gente que no está expuesta. Si el RR es 2, pues el doble de riesgo. Y si es 0,5, la mitad. O sea, protección. Eso es. Y si es 1, pues ni fu ni fa, no hay asociación. ¿Vale? Pero ojo, para calcularlo necesitas datos de incidencia. Es decir, seguir a la gente y ver cuántos casos nuevos aparecen. Ah, claro. Por eso solo se puede en estudios que miran hacia adelante, como ensayos clínicos o cohortes. Exacto. Ensayos clínicos y estudios de cohortes. Sí. Odds ratio, la OR. ¿Y qué relación tiene con el RR? ¿Es lo mismo? No es exactamente lo mismo, pero es una buena estimación del RR, sobre todo si la enfermedad no es muy común, si es rara. Ya. Se calcula diferente con las odds, la probabilidad de que algo pase dividida por la de que no pase. Compara las pods de exposición entre enfermos y sanos. Pero la interpretación es parecida, ¿no? Mayor que uno, riesgo. Menor que uno, protección. Sí, la interpretación va por ahí. Aunque hay que tener cuidado, si la enfermedad es frecuente, la OR puede, digamos, exagerar un poco el riesgo comparado con el RR. Entendido. Bueno, ya tenemos un número, RR u OR, que nos sugiere algo. Pero claro, siempre puede ser casualidad. ¿Cómo sabemos si es fiable? Ahí entra el famoso intervalo de confianza, el IC. El IC, sí. Normalmente al 95%. Eso es. Nos da un rango de valores donde, con un 95% de confianza, creemos que está el verdadero valor para toda la población. Y lo más importante, Lo más importante, nos dice si el resultado es estadísticamente significativo. la regla de oro. A ver, Muy sencilla. Si el intervalo no incluye el número 1, el resultado es significativo. ¡Tachán! y si sí lo incluye, aunque el RR o la OR parezca alto o bajo. Pues no podemos descartar que sea por azar. No es estadísticamente significativo. Sería como un p-valor mayor de 0,05, para quien le suene más. Los ejemplos que teníamos son muy claros. Un RR de 2,4 con un IC de 2,0 a 2,8. Pues ahí está. Todo el intervalo por encima de 1. No lo incluye. Significativo, factor de riesgo. Correcto. Ahora, otro ejemplo. OR de 1,2, pero el IC va de 0,7 a 2,0. Uf, ese cruza el 1. Empieza por debajo y acaba por encima. Exacto. Aunque el 1,2 sugiere un poquito de riesgo, el intervalo nos dice que podría ser desde protector 0,7 hasta de riesgo 2,0. Así que No significativo. No podemos fiarnos. eso es. O 1 protector, RR de 0,85 con IC de 0,75 a 0,95. Todo por debajo de 1. Significativo. Factor protector. Perfecto. Pero si fuera, no sé, RR 0,76 con IC de 0,35 a 1,02, Uy, ese toca el 1. Bueno, lo cruza por los pelos. pues ya está. Aunque 0,76 parezca protector, al incluir el 1 o casi, no es significativo. Vale, vale. Queda claro. El IC nos da la certeza estadística. Pero que algo sea estadísticamente real no siempre significa que sea muy importante en la práctica, ¿verdad? Justo. Ahí es donde necesitamos otras medidas. Las medidas de impacto. Para aterrizar los números. Exacto. Por ejemplo, el riesgo atribuible, el RA. Te dice cuánto riesgo extra, en números absolutos, causa la exposición. Es la resta. Incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos.
pero quizá los más prácticos para la clínica son el NNT y el NNH. Sí, el número necesario a tratar, NNT, y el número necesario para dañar, NNH, son muy útiles. Siempre me han parecido cruciales, pero a veces cuesta pillarles el truco. A ver, el NNT te dice a cuántas personas tienes que tratar con algo, un fármaco, una terapia, para conseguir un resultado bueno adicional. ¿Comparado con qué? Comparado con no tratar, o con un placebo, o con otro tratamiento. Buscamos un NNT bajo. Claro, cuanto más bajo, mejor. Imagina un NNT de 4. Tratas a 4 personas y una de ellas se beneficia gracias a ese tratamiento específico. Si el NNT es 40, Necesitas tratar a 40 para que uno extra mejore. La diferencia es brutal. enorme. Por eso es tan útil. Y el NNH es la otra cara de la moneda, el lado oscuro. Sí, el número necesario para dañar. ¿Cuántos tienes que tratar para que uno sufra un efecto adverso específico? Aquí lo queremos alto, ¿no? Muy alto. Un NNH de 200 significa que de 200 tratados, uno tendrá ese problema. Si es 60, el riesgo es bastante mayor. Ya. Ayudan a sopesar beneficio y riesgo de forma muy concreta. Efectivamente. Pero ojo, el NNT no es un número fijo para un tratamiento. Depende del riesgo basal de la persona. Ah, claro. Alguien con mucho riesgo inicial. Se beneficiará más, su NNT será más bajo. Alguien con poco riesgo tendrá un NNT más alto para el mismo tratamiento. Importante matiz. Y en los materiales se mencionaban de pasada otras medidas de riesgo atribuible. Poblacional, porcentual. Sí, bueno, son variantes para estimar qué parte de la enfermedad en toda la población, RA poblacional, o qué porcentaje del riesgo entre los expuestos, RA porcentual, se debe a ese factor. Como el ejemplo del tabaco y el cáncer de pulmón en Chile. Eso es. Decir que el 90% de los cánceres de pulmón en la población chilena se deben al tabaco es un ejemplo de riesgo atribuible porcentual poblacional. Te da una idea del impacto brutal a nivel de salud pública. Vale, entonces, resumiendo un poco este análisis rápido. RR y OR nos dan la fuerza de la asociación. La fuerza, sí. El intervalo de confianza nos dice si esa asociación es estadísticamente sólida, si nos la podemos creer. La certeza estadística, exacto. Y luego el RA, NNT y NNH nos bajan a la tierra el impacto real, el beneficio y el riesgo en la práctica clínica o de salud pública. Justo. Son piezas que encajan. Hay que mirarlas todas juntas para entender bien qué nos dice un estudio. No vale solo con el titular del RR. Totalmente. Y esto nos deja pensando, la próxima vez que veamos una noticia de salud, quizá deberíamos buscar más allá del efecto aparente, ¿no? Sin duda. Buscar esa certeza que da el ICE. Y sobre todo preguntarnos por la magnitud real, por ese NNT o NNH. ¿Qué implica esto de verdad en la práctica? Quizás esa sea la clave para navegar tanta información.